entre la Universidad Católica de Pereira, el Departamento de Humanidades, la Maestría en Estudios Culturales y el Banco de la República de Pereira, los invita a que nos encontremos de la paz territorial, desafíos e incertidumbres, elemento muy importante para este momento que estamos viviendo en el país. Hemos invitado en esta ocasión al padre John Jairo Montoya, jesuita, que es máster en artes, en derechos humanos y resolución de conflictos, y tiene de la Universidad de Georgetown, y tiene algunos diplomados más en ese orden que si los leo no terminaría hoy John Jairo, pero además él es abogado en la Universidad de Caldas y es máster en Derecho Constitucional, en Derecho Penal. Y tenemos también a Luis Adolfo Martínez, que es sociólogo, docente de la Universidad Católica y es doctor en Ciencias Sociales de Flaxo, Argentina. Y tenemos también al doctor Fernando Arias, que es consejero de paz y es también abogado y también tiene su especialización en Derecho Constitucional. Le damos la bienvenida, estamos muy contentos con que podamos hacer este diálogo esta tarde-noche aquí en el Banco de la República, y voy a invitar a la doctora Gina Arias, psicóloga de la Universidad Católica y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, para que nos ayude a moderar este conversatorio que vamos a tener hoy. Bienvenida también, Gina, con nosotros, y te doy la palabra para que iniciemos este conversatorio. Muchas gracias. Buenas noches para todas y para todos. Agradecemos mucho su presencia, el interés por estar acá esta noche y sobre todo por venir también a escuchar los aportes que los invitados tienen para hacer, para generar las reflexiones respecto a este gran reto o al gran desafío que nos convoca, que es pensar sobre los retos y los desafíos que tenemos en ese anhelo de construir una paz estable y duradera. Sin embargo, sabemos que ese anhelo está lleno también de complejidades, de retos, de desafíos y de obstáculos, que es justamente pues para lo que queremos que podamos aprovechar esta noche. Bienvenidos a nuestros invitados y bienvenidos y bienvenidas ustedes también. Tenemos la intención de generar unas reflexiones iniciales respecto a las conclusiones que nos presenta el Instituto Kroc. Voy a permitirme hacer como una reflexión inicial, el instituto o una iniciación. El Instituto Kroc es el instituto que definieron las partes en La Habana para generar el monitoreo y el avance respecto a la implementación del acuerdo que se definió en La Habana y que concluyó en el año 2016. Observamos dos informes hasta el momento. En el último informe que salió en el mes de julio del presente año, vemos que ellos plantean cuáles son los niveles de la implementación, unos niveles altos, unos niveles medios y unos niveles todavía que no han iniciado. Entonces quisiera darles la palabra a los invitados para que podamos pensar también en cuáles son esos retos y esos desafíos que tenemos respecto a lo que nos plantean en los niveles altos de la implementación. Allí encontramos que lo alto o lo que ya está casi cumplido tiene que ver con el cese al fuego, la dejación de las armas y la reincorporación. Lo que vimos entonces como todo el tránsito de los excombatientes de las antiguas FARC que estuvieron en las zonas de concentración o en las zonas pues donde ellos estuvieron concentrados y que ahorita las conocemos como los escenarios o los campos de transición. Encontramos unos niveles bajos que tienen que ver con acceso y uso de la tierra, y unos niveles bajos que tienen que ver con el primer uso, con el primer punto, que tiene que ver con el de reforma rural integral. Ahí hay un gran desafío y hay todavía unos puntos en los que la iniciación del acuerdo de paz se encuentra pues en dificultades. Y tenemos unos puntos que ellos señalan como de no iniciación, que tienen que ver con mecanismos democráticos de participación ciudadana, mayores medidas para promover la participación en políticas y concretamente en los niveles nacional, regional y local, de todos los sectores y garantías de seguridad.
Entonces quisiera darle la palabra al padre John para que hagamos unas reflexiones iniciales sobre estos temas y obviamente desde la experiencia que él ha venido construyendo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo prefiero ponerme de pie porque esto aquí es como para estar un poco más cercano a ustedes. ¿Tengo cuánto? ¿30 minutos o un poco? Ok. No, muchas gracias primero por la invitación y me alegra estar aquí con ustedes compartiendo estas reflexiones sobre el acuerdo de paz y la implementación sobre todo. Yo sí te pediría el favor, es que creo que desde aquí no se puede ver la pantalla completa, entonces a ver si te corres un poquitico, qué pena desacomodarlos. Bueno, yo les voy a explicar cómo voy a proceder en este conversatorio o en esta intervención que voy a tener con ustedes, y es de la siguiente manera. Yo quisiera mostrarles a ustedes en términos generales lo que es un acuerdo de paz, ¿sí? En el mundo contemporáneo como una forma de resolver conflictos internos entre países. Quiero contarles algo sobre el seguimiento a la implementación de los acuerdos. Como ya lo explicaban ahorita, el Instituto Kroc hace el seguimiento técnico a la implementación de los acuerdos por invitación del presidente Santos. Las FARC no están muy satisfechas con la metodología que usa el Instituto Kroc, que es una metodología cuantitativa, cualitativa. Yo uso bastantes de las diapositivas, las tomo del último informe de ellos, que es del mes de julio-agosto. A mí en lo personal me parece un trabajo serio, riguroso. El CINEP, que es la institución de la cual yo vengo, que es el Centro de Investigación y Educación Popular, que ya va a cumplir 50 años, hace la Secretaría Técnica para la veeduría internacional a los acuerdos de paz. La veeduría internacional la hacen dos expresidentes, Felipe González y Pepe Mujica. Y el CINEP hace los informes para esta veeduría internacional que está en cabeza de estos dos presidentes. Entonces hay una secretaría que está conformada por el CINEP y está confirmada por una ONG que se llama CERAC, que fue nombrada por el mismo gobierno. O sea, es un encargo oficial del gobierno, pero que se hizo en común acuerdo con las FARC. Bueno, de allí también voy a sacar muchas cosas que les voy a decir, y algunas diapositivas que les voy a mostrar son del CINEP, de nuestras bases de datos, sobre todo del banco de datos que sigue las violaciones a los derechos humanos en todo el país. Y voy a hacer una breve referencia a un trabajo que inclusive todavía no lo hemos sacado al público, que traje aquí algunos ejemplares. Lo vamos a lanzar la semana entrante en Tumaco, donde tenemos un observatorio de derechos humanos, el CINEP, en la diócesis de Tumaco y el municipio de Tumaco, donde le seguimos la pista a las violaciones a los derechos humanos en Tumaco, y hay un capítulo especial sobre las violaciones a los derechos humanos en la época del posacuerdo. Y me voy a referir brevemente a eso como para caer un poco en la región. Cuando Fabián me invitó aquí, él me decía, bueno, ponga también esto en perspectiva regional. Lo que pasa es que la implementación a los acuerdos de paz todavía tiene problemas del seguimiento a nivel territorial. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver, la mayor parte de la implementación de los acuerdos ha sido como en términos institucionales, ha sido de desarrollo institucional, de aprobación de leyes. Se han aprobado más o menos unas 39 leyes
que desarrollan el acuerdo de paz, con su equivalente en sentencias de la Corte Constitucional. O sea, eso es un trabajo gigantesco en menos de 2 años. Y entonces en los territorios pues no se ha seguido mucho la pista a esto, pero ya está empezando CROC a hacer la investigación. Hace más o menos un mes comenzaron a desplegar equipos a las regiones para seguirle la pista a la implementación de los acuerdos. Entonces, pues esto todavía es muy a nivel nacional, lo que ustedes van a ver acá, y en las regiones más o menos se está siguiendo. Bueno, yo quisiera, digamos, ya con esta breve introducción, decirles a ustedes lo siguiente. En los últimos tiempos, digamos de los años 70 para acá, se han resuelto en el mundo unos 200 conflictos armados internos a través de un mecanismo de resolución de conflictos que se llama el acuerdo de paz, un acuerdo de paz. La mala noticia es, lo cual es muy bueno, ¿verdad? Porque sentar a las partes a dialogar sobre los temas en que los tiene enfrentados, en que los tiene matándose, etcétera. Eso es interesantísimo. La mala noticia es que más de la mitad de los acuerdos de paz fracasan en la implementación, más de la mitad. ¿Sí? ¿Por qué? Por muchas razones, por muchas razones. Hay ejemplos en Grecia, hay ejemplos en Grecia se recomenzó una guerra después de un plebiscito que fracasó porque la gente dijo no al acuerdo de paz y eso se volvió a encender por allá en los años 70. ¿En dónde? No, en Irlanda no, en Irlanda ha sido un proceso lento y ha sido exitoso. En El Salvador ha sido relativamente exitoso. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Primera idea, que últimamente los conflictos se resuelven a través de acuerdos de paz. Segunda idea gruesa que les quiero decir es que los acuerdos de paz son un mecanismo de amplificación de la democracia. Y eso se los quiero explicar con el primer cuadro. Este cuadro no lo hice yo, este cuadro lo hizo CROC a los pocos días de haberse firmado en Cartagena el acuerdo de paz, pero es válido para el segundo acuerdo, el que se firmó posteriormente en diciembre, porque más o menos se mantienen los mismos temas. Pero miren ustedes, aquí ven ustedes cuáles son los temas más recurrentes que más aparecen en el acuerdo de paz. El primer tema es desarrollo. Aparecen 127 disposiciones. El acuerdo de paz tiene aproximadamente entre 540 y 570 disposiciones, o sea, CROC dice que una disposición es como un acuerdo sobre un tema, ¿sí? Por eso no se habla del acuerdo de paz, sino de los acuerdos de paz. Entonces, aquí el tema que más aparece en los acuerdos de paz es desarrollo. El segundo tema más recurrente es derechos humanos. El tercer tema es comisiones de la verdad. El cuarto tema es la reforma electoral y el quinto tema es paramilitarismo, el sexto reintegración. Y me voy a los últimos temas, los derechos de los niños, las donaciones, la reforma judicial y el tema de los refugiados. Entonces me voy con los primeros y me voy con los últimos. ¿Por qué les quiero mostrar esto a ustedes? Si pasamos a la segunda diapositiva, a la otra diapositiva, aquí está el acuerdo de paz, este es el acuerdo de paz, dividido en esos temas que les acabo de decir. ¿Sí? Aquí de un solo golpe lo podemos ver.
Entonces miren ustedes cómo el tema de desarrollo y el tema de derechos humanos, el tema de reforma electoral, son como son los tres grandes temas del acuerdo de paz. Miren ustedes, ¿qué conclusión sacan ustedes de aquí? Cuando dicen por ahí que es que el acuerdo de paz es para beneficiar a la guerrilla. ¿Uno qué conclusión saca viendo esto? El acuerdo de paz es un mecanismo de ampliación de la democracia, ¿sí? Y uno puede concluir de acá, de este cuadro, muchas cosas acerca del origen del conflicto armado en Colombia, de la violencia sociopolítica en Colombia. Solo viendo el número de disposiciones, ¿sí? Inclusive sociológicamente uno podría concluir cosas, ¿no? ¿Sí? Cuando el tema grueso es desarrollo, cuando el tema grueso es derechos humanos, ¿qué le dice a uno eso, verdad? ¿Sí? Exactamente, exactamente. Entonces, la mayor parte de las disposiciones, de las 574 disposiciones que contiene el acuerdo de paz, realmente son mecanismos para ampliar la democracia en Colombia. Por eso vale la pena implementar los acuerdos de paz y por eso vale la pena que la implementación de los acuerdos de paz no sea solo una tarea del Estado, sino una tarea de toda la ciudadanía, porque es que a todos nos conviene. Bueno, seguimos con la próxima diapositiva. Bueno, esto merece aquí un comentario. Los ejes centrales del acuerdo de paz. Anteriormente los acuerdos de paz se hacían entre Estado y victimario. Pongo el caso de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Virgilio Barco y el M-19. Fue entre ellos dos y eso terminó con grandes amnistías, ¿sí? Las víctimas totalmente desaparecidas. Después del Estatuto de Roma, ya eso no se puede hacer. Entonces hay que satisfacer los derechos de las víctimas. Y el acuerdo de paz está, digamos, como montado, tiene como eje central los derechos a las víctimas, que son el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición. Pero los acuerdos de paz tienen 6 puntos grandes. Uno es la reforma rural integral, la participación en política, el fin del conflicto, el tema de las drogas, obviamente, las víctimas, claro, los mecanismos de implementación, verificación y refrendación. Esos son los 6 grandes temas del acuerdo de paz. ¿Seguimos? Y tiene unos ejes transversales. Hay que ponerle mucho cuidado, porque a veces nos olvidamos de estos ejes transversales que son claves para el desarrollo de esos 6 puntos. El uno es el enfoque territorial, y ahorita voy a explicar esto. El otro es el enfoque de género, el otro es el enfoque diferencial, tema de la diversidad y toda la cosa. ¿Se acuerdan que ese tema lo tergiversaron completamente al momento del plebiscito? ¿Sí? Todo el tema de género y del enfoque diferencial, totalmente distorsionado, nada que ver con esto. Pero bueno, y el enfoque de derechos humanos. No tengo tiempo de detenerme en todos ellos, pero quiero pasar al enfoque territorial porque el acuerdo de paz y las conversaciones que se hicieron en La Habana tuvieron como norte la construcción de la paz territorial, ¿sí? Todo este concepto de la paz territorial que se inventó Sergio Jaramillo, el comisionado de paz que le tocó la negociación en La Habana, la sacó del CINEP, porque en el CINEP hay un padrecito que se llama Fernán González,
que ha dedicado toda su vida a estudiar el conflicto en Colombia y que tiene un equipo de investigación sobre el conflicto en Colombia, y su teoría es que el conflicto en Colombia es multidimensional, multiescalar y diferenciado, ¿sí? O sea, en todas partes tiene distintas caras y eso es de lo más complicado del conflicto colombiano, ¿sí? No es lo mismo el conflicto en Antioquia que el conflicto en el Cauca, que en el conflicto en el Pacífico, etcétera. Entonces, la paz hay que construirla en las regiones, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Sergio Jaramillo? Esto lo dijo en una conferencia en Harvard. Él dice, lo que necesitamos es imponer, puse SIC porque pues, pero él lo dijo así, imponer. Lo que necesitamos es imponer una lógica de inclusión e integración territorial basada en una nueva alianza entre el Estado y las comunidades para construir conjuntamente institucionalidad en el territorio. Institucionalidad entendida no solamente como la presencia de unas entidades estatales, sino como el establecimiento conjunto de unas prácticas y normas que regulen la vida pública y produzcan bienestar. Miren, en algunas investigaciones que nosotros hemos hecho, hay una reciente que se hizo en Tumaco, donde los investigadores de este equipo de Fernán González descubrió que los campesinos se aprovecharon de la presencia de los mismos actores, ¿sí?, armados, para construir su propia noción de autoridad y de Estado, muy de ellos, y muy distinta a la noción de Estado que trata de imponer con letras grandes la institucionalidad, el gobierno municipal, el gobierno departamental y el gobierno nacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la gente, a los campesinos, a la gente que vive en medio del conflicto, pues le toca sobrevivir, le toca transar y le toca construir sus propios mecanismos de resolución de conflictos. Entonces, la teoría de Fernán en el CINEP es que no haya Estado, no, es que hay muchas formas de Estado y lo que se requiere es construir un Estado de acuerdo a las necesidades propias de los territorios, ¿sí? Entonces, no es que un señor en Bogotá, como suele ocurrir, se sienta en un escritorio. Ustedes no saben cómo se escriben los planes municipales de desarrollo, que los alcaldes los tienen que hacer. Le pagan a un señor de Bogotá, hay gente experta en eso, y cada 3 o 4 años se tapan de plata, ¿sí? Eso les llega harta plata, tienen unos modelos, ¿sí?, de planes municipales de desarrollo y todos los ponen ahí en tal municipio, sin atender a las necesidades territoriales y sin vincular a las comunidades, ¿sí? Entonces son unos estados, digamos, locales, totalmente lejanos a las necesidades de la gente, y la gente se inventa sus mecanismos para imponer la autoridad, para sus reglas, etcétera, etcétera. Entonces somos muy creativos, ¿verdad? Bueno, entonces esa es la paz territorial y hay que construir una implementación que tenga en cuenta a las necesidades de los territorios. Bueno, seguimos adelante. Ahí está, esto es CROC, aquí está la implementación desde diciembre de 2016 con el acuerdo del Teatro Colón. Acuérdense que después del plebiscito hubo que firmar otra vez un acuerdo, ¿sí? Entonces, la amarilla ha sido la implementación mínima, la azul clarita es la implementación intermedia y la azul oscura es la implementación completa, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, la mínima pues todavía es mayoría, ¿sí? Vamos a empezar a desglosar rápidamente estas cifras, este análisis cuantitativo y cualitativo que hace CROC. Seguimos adelante. Desde el Estado, la implementación, aquí lo vemos de otra manera, completas el 21%,
intermedias el 9%, las mínimas el 31% y las no iniciadas el 39%. Pero ojo, siendo optimista o siendo optimistas todos, pues normal, es que apenas llevamos 2 años de implementación. Lo que hace CROC, que se ha especializado en hacer estudios comparativos y tiene una metodología que se llama la del barómetro, lo que hace es comparar el proceso de paz de Colombia con otros procesos. El Instituto CROC en su último informe dice como a manera de conclusión, miren, el proceso de paz va en su ritmo promedio, analizado comparativamente con la implementación de otros procesos de paz. No vamos ni quedados, ni somos los superhéroes que entonces rompimos todos los récords, que es el mejor acuerdo implementado, no, nada de eso. Está llevando como el ritmo promedio de los últimos acuerdos de paz en los últimos 30, 40 años. Seguimos. Ahí, estos son los temas más importantes, pero yo quisiera resaltar algunas cositas, algunos tópicos que me interesa que ustedes conozcan. Entonces volvemos a los colores, ¿sí? Las no iniciadas son, ¿qué color es ese? Es como anaranjado, ¿verdad? La mínima es la amarilla, la azul claro la intermedia y la azul oscura es la plena. Yo quiero mirar, que ustedes miren el acceso al uso de tierras es donde menos implementación hemos tenido, ¿sí? O sea, no iniciadas, un 52% en el punto de acceso y uso de tierras. El 38% iniciadas, el 7% más o menos, y más o menos un 2% que han sido cumplidas a totalidad. Ese cumplimiento en totalidad se refieren a las normas, se han expedido normas, el gobierno se comprometió a expedir unas normas y las expidió efectivamente, pero ¿qué se gana con expedir normas si no las implementa? El otro punto en el cual quiero que ustedes se detengan es en que está, casi toda esta línea es de cumplimiento. Corresponde a cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo y de dejación de armas. Un 3% no iniciadas, un 6% más o menos, y un 91% completamente cumplidas. ¿Ustedes qué conclusión sacan de eso? A ver, díganme. ¿Qué conclusión sacan de ustedes? ¿Ah? ¿Qué otra conclusión saca? ¿Ah? Exactamente, que las FARC han cumplido. Las FARC han cumplido. Las FARC han cumplido con el acuerdo y eso pues no mienten, ¿no? Ahí están las cifras, está el análisis cualitativo, está el análisis cuantitativo y eso hay que abonárselos, ¿verdad? Todo lo de Santrich y toda la cosa, eso es otro rollo, pero lo del acuerdo como tal, de dejar las armas, ese punto se ha cumplido prácticamente en su totalidad. Y vemos aquí otro que se ha cumplido casi todo, un 52%, es el de la veeduría internacional. De hecho, ayer antier, que inclusive hubo un titular de las noticias muy interesante, ¿sí? Los periodistas son efectistas, no hay nada que hacer, pero así es como se venden las noticias. Primer acuerdo entre Timochenko y Santos y Duque. Acordaron extender el periodo de verificación de Naciones Unidas por un año más, ¿sí? Ese fue un acuerdo al que ellos dos llegaron. Por ahí lo están haciendo bien y eso está funcionando. Y el otro tema que también está funcionando, que tiene un 44%, es
la reincorporación sociopolítica de las FARC a la vida civil. Sí, aquí está. Este es controvertido, este no está funcionando muy bien, esa es la realidad. Eso no está funcionando muy bien, ahorita si tenemos tiempo les explico por qué. Seguimos. Aquí está la implementación punto por punto. Miren ustedes, acuérdense de los 6 puntos, ¿sí? Miren ustedes el de reforma rural integral, lo precario que está. Comparen ustedes con los mecanismos del punto 6 internacional, que ha sido el fin del conflicto que ha sido cumplido. Sigamos, por favor. El acceso a uso a tierras, miren ustedes cómo las acciones no iniciadas corresponden al 15% y las completas solo al 3%. Seguimos. Los PEDET están muy mal, hay como unos pilotos de PEDET y eso estaba funcionando inclusive antes de los acuerdos, en el Magdalena Medio, por ejemplo. Los PEDET implican un gran involucramiento de la población civil en sus planes de desarrollo, ¿cierto? Planes de desarrollo territorial, ¿sí? Estos planes deben ser concertados con las comunidades, concertados con la gente. Aquí el estado de implementación todavía es precario, todavía nuestros funcionarios públicos, ya los de la ESAP, les hago un llamado para que se formen para eso, ya que ustedes son los funcionarios públicos del mañana, y involucren mucho a sus comunidades, involucren mucho a su gente en la toma de decisiones públicas. O sea, un servidor público es un servidor de la gente, ¿sí? Y las políticas públicas no se hacen de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, ¿cierto? Para que respondan a las necesidades de la gente. Eso es todo un aprendizaje, esto es un cambio de mentalidad, ahí vamos. Y ahí entra en juego la implementación, estas mentalidades que tenemos nosotros pues afectan este proceso de implementación. Seguimos. Aquí están los planes para la reforma social integral, rápidamente, miren ustedes las no iniciadas, que son bastantes, y miren las completas, 0, 0, 0, estamos muy mal, prácticamente todas, ¿sí? Tenemos grandes problemas de infraestructura rural, de vías terciarias, de electrificación y conectividad, pero miren, a esto hay que aplicarle el principio de progresividad. No nos vamos a volver un país desarrollado de la noche a la mañana. Esto es una cosa lenta, pero lo importante es que iniciemos este camino de progreso y de llevar a la gente las necesidades y que el Estado responda a las necesidades de la gente en sus territorios. Bueno, seguimos. Aquí está el resumen del punto 1, ¿sí? Ahí lo pueden ver usted en colores más fácilmente. Seguimos. El de participación en política, bueno, ya tenemos lo más importante, ¿tenemos 5 minutos más? Bueno, tenemos aquí lo más importante es el estatuto de oposición, que está consagrado en la Constitución de 1991. 25 años después salió el estatuto, hubo que esperar hasta un acuerdo de paz para lograr sacar el estatuto de oposición, porque sistemáticamente el Congreso se negaba a sacar y ningún gobierno sacó el estatuto de oposición. Y hoy vemos que el estatuto de oposición, miren ustedes que más o menos está funcionando, está alineando las bancadas y está disciplinando la gente. Esperemos a ver cómo funciona. ¿Seguimos? Porque es que quiero mostrarles las circunscripciones especiales de paz, son 16, no están funcionando.
Ninguna está funcionando. Las circunscripciones especiales, sí, eso no. Nada, eso no está funcionando y eso le daría el chance a los nuevos movimientos políticos, especialmente al de las FARC, para coger fuerza en los territorios donde ellos tuvieron una presencia fuerte. Seguimos. Sigamos la participación en política, la reincorporación, sigamos, quiero detenerme en esta es una infografía, esto salió en El Tiempo, que me parece interesante que ustedes la vean. Ahí está como la caracterización que hizo la Universidad Nacional de la Guerrilla, hizo la caracterización de 10.015 guerrilleros, miren ustedes, la mayor parte de la guerrilla es de origen rural, el 66%, miren que los indígenas solo el 18%, los palenqueros 0,09%, afrodescendientes 12%. Miren ustedes allá el nivel educativo, qué interesante, el 90% de la población no sabía ni leer ni escribir, lo pude comprobar cuando estuve en las zonas, estuve en algunas zonas de desmovilización de las FARC y pude comprobar esto, la gente no sabe leer ni escribir, la mayoría de ellos. El 3% con educación superior, el 8% con media vocacional, no tienen ningún tipo de formación educativa, 11%, y el 21% básica primaria y el 57% con básica primaria apenas. Entonces miren ustedes que hay como un analfabetismo funcional en toda la guerrillerada. Eso afecta procesos de reincorporación. ¿Cómo se va a incorporar a la vida laboral esta gente? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿A qué actividad laboral? A mí me decía un guerrillero allá, yo lo único que sé hacer en la vida y estoy haciendo desde que tenía 11 años es disparar un fusil. Entonces a mí cambiarme el chip es un poco complicado y eso implica iniciar procesos educativos y todo creativos, completamente adaptados a esta gente. Seguimos. Esta viene del CINEP y este es un problema serio que tiene el proceso de paz y por el cual el proceso de implementación puede fracasar, y es por la cantidad de líderes asesinados. Este cuadro nos muestra los líderes asesinados del 2016 que se firmó el acuerdo hasta el día de hoy, ¿sí? Van más o menos unos 157 personas, líderes, lideresas asesinados. Los municipios más críticos son Tumaco y Corinto. Y ahí están todos los municipios donde se han presentado casos de asesinato a líderes y lideresas sociales. ¿Seguimos? Dime. Zona de influencia, sobre todo de zonas, territorios en disputa, ¿sí? Donde hay presencia de BACRIM y donde hay también altos niveles de reclamación de tierras, ¿sí? La mayoría. Excombatientes de las FARC asesinados, 33, ahí están, donde más se han asesinado es en Nariño, 14, seguimos. Aquí me quiero detener y yo creo que aquí paro, porque esta es una cifra que yo sí quiero que ustedes se dejen como impactar por esto. Miren, esta línea verde es la cifra de homicidios ordinarios en Colombia, esta línea, ¿sí? Desde el año 90 hasta el año 2000, hasta lo corrido de este año, homicidios, ¿sí? Ordinarios, ¿no? La cifra, la línea roja es de los asesinatos políticos en Colombia. Miren ustedes la reducción significativa que ha tenido, ¿sí? Prácticamente, pues,
Todavía quedan, y es por el asesinato que se han presentado de los líderes y lideresas, ¿sí? Y con ocasión de las acciones bélicas, miren ustedes que ha subido un poco, ¿sí? Por el accionar también del ELN y de las BACRIM, que pues están reactivándose con más fuerza en algunas regiones de Colombia. ¿Qué les quiero mostrar a ustedes? Que aún con acuerdos de paz, que aún en medio de negociaciones, la violencia en Colombia no se debe al conflicto sociopolítico. Miren ustedes estas cifras, ¿sí? O sea, esta cifra nos tiene que decir a nosotros algo, ¿sí? Acerca de cómo resolvemos nosotros nuestros conflictos ordinarios. ¿Sí? Y aquí la pregunta es cómo está funcionando la justicia en Colombia, ¿sí? Por eso es urgente una reforma judicial, ¿sí? Una justicia alternativa que le llegue a la gente, que los que tienen disputas con sus linderos, que se pelean con los vecinos, que tengan una manera de resolver ese conflicto. Y todos nosotros, sobre todo la gente de universidad, todos nosotros tenemos esa gran responsabilidad de ir educando a la gente en resolver sus conflictos pacíficamente. Y debemos tener un sistema de justicia, entre comillas, popular, ¿sí? O alternativo, las casas de justicia, etcétera. Ya hay pilotos, en el Magdalena Medio hay pilotos sobre esto y está funcionando muy bien. En Manizales también hay un piloto que está funcionando muy bien para resolver, digamos, de una manera amigable los conflictos, para reducir esta cifra de homicidios ordinarios en nuestro país. No, eso se da en el campo, eso se da en todos lados. Eso se da en todo. No, mira, se da en todas partes donde la gente quiere resolver todos los conflictos porque no hay manera de resolverlo a través de una autoridad porque no se cree, esa autoridad no tiene legitimidad, porque la justicia llega muy tarde, porque es corrupta y porque no existen unos procedimientos expeditos para resolver en justicia, ¿sí?, los conflictos normales que la gente tiene en la vida cotidiana. Entonces acuden a la violencia, ¿sí? Eso explica un poco esto. Nada que es que los colombianos seamos violentos, eso no. Es que no tenemos manera de resolver de una manera expedita nuestros propios conflictos, entonces se acude a la violencia. Yo quisiera terminar esta intervención diciéndoles a ustedes que el conflicto en Colombia ciertamente requiere un involucramiento de todos los actores sociales en los territorios, se requiere una construcción del Estado desde los territorios, se requiere involucrar a la población, mecanismos para desarrollar mecanismos de involucramiento de la población en las decisiones políticas y de esa manera hacer que la gente construya su propio Estado, y eso es lo que le da legitimidad al Estado. Se requiere ampliar los mecanismos de participación democrática, pensar la ciudadanía en términos de derechos y parar definitivamente la acción política por medio de la violencia, por el ejercicio de la violencia. Eso se sigue haciendo. Esto último que he dicho, esto no ha cesado, esto se sigue haciendo y lo vemos en el alto número de líderes y lideresas, defensores de derechos humanos, líderes sociales y ambientales que son asesinados por abanderar derechos y de una manera vindicativa, ¿verdad? Mientras eso no lo logremos,
la implementación de los acuerdos de paz va a ser muy difícil. Esto lo logramos entre todos, involucrándonos de arriba abajo, pero sobre todo dándole mayor participación al ciudadano común y corriente. Yo terminaría ahí mi intervención. Bueno, después de este excelente análisis del balance sobre el cumplimiento real del proceso o de los acuerdos de paz, le damos la palabra al consejero de paz. Hemos pensado en unas preguntas que nos permitan como orientar la conversación. La primera pregunta es: ¿cuáles son los retos o cuáles son las dificultades que se detectan en la implementación de este acuerdo de paz y pensando específicamente en nuestro territorio? Y por supuesto también haciendo como alusión a lo ya planteado por el padre John Jairo. ¿Y cuánto tiempo tengo? 20 minutos. Bueno, muy buenas noches. Un saludo cordial para todos y todas acá presentes, para el padre John Jairo, felicitarlo por su exposición, al doctor Luis Adolfo y a Gina. Bueno, yo empiezo por señalar algunas cosas. Lo primero es que con el acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC, hoy transformadas en partido político, y el gobierno nacional, que en su momento era el del doctor Santos, pues lo que estamos tratando es de pasar una página de la historia bastante aciaga y pasar de un estado de guerra y de confrontación con todas sus consecuencias a posibilitar una construcción de ciudadanía, de democracia, de solución de los conflictos por vías pacíficas, que es justamente una de las invocaciones del acuerdo de paz. Derrotar o erradicar más bien el uso de las armas y de la violencia para solucionar nuestros conflictos. Porque en todo caso el acuerdo de paz no pretende y tampoco podría llegar a un estado tal de que se diga pues que no existen conflictos, menos en un país tan diverso y tan plural como el nuestro, tanto desde el punto de vista territorial, histórico, étnico, político, ideológico, religioso. Eso es imposible que no haya conflictos. Entonces yo diría que nosotros estamos en una transición de un estado de confrontación con todas sus consecuencias a la construcción de una nueva realidad de paz y de democracia. Ahora, yo he sostenido en otros escenarios que el acuerdo de paz ha llegado también, y para eso aprovecho aquí esta disposición que tengo en la mesa de centro, para hacer este ejercicio. El acuerdo de paz ha llegado en un momento histórico del país y esto ha generado mucho movimiento. Es como si hiciéramos esto aquí con esta jarra de agua. Un golpe y esto se mueve. Entonces, este movimiento que ha generado el acuerdo de paz es en todos los órdenes. En el orden jurídico, por supuesto, porque un país como el nuestro, que está basado en la expedición de normas y de normas, que a veces nos perdemos hasta en su propio seguimiento. Un país como el nuestro, cuya tradición en materia jurídica es innegable. Ya nosotros no le creemos a la palabra de nadie, se requieren disposiciones legales con cierta fuerza de obligatoriedad. Aún existiendo las normas tampoco se aplican, pero por lo menos la gente tiene más posibilidades de acción con normas expedidas que si no las hubiera en un país como el nuestro. Ahora, en materia de aplicación o de implementación de ese acuerdo hay muchas dificultades, sin duda alguna. Pues yo no quisiera que las dificultades que vamos señalando nos vayan llevando a un estado mental de, digamos, desazón, de pesimismo, y que pues estamos prácticamente dando vuelta atrás. No, yo creo que nosotros tenemos que ponerle a esto ánimo, disposición y muchas ganas de trabajar con las comunidades y con la sociedad para construir paz y construir democracia. Porque si no estamos convencidos de un propósito, difícilmente nos vamos a poner en movimiento por él. Entonces las dificultades son reales. Por ejemplo, nosotros hablamos de la implementación territorial de la paz y del acuerdo. Lo primero que vamos a encontrar es que el Estado no es igual en todas partes. El Estado colombiano
entendido pues como la figura jurídica esta de un territorio, de una población, con un gobierno, con unos propósitos, etcétera, etcétera. Ese Estado no es igual en todas partes. Ya está suficientemente documentado que en muchas zonas donde estuvieron las FARC no había absolutamente ningún contacto con el Estado. El único contacto con el Estado en muchas de esas zonas era una patrulla del ejército que pasaba por ahí. De pronto una junta de acción comunal. Y lo que sí había en todo caso era un comandante de frente que terminaba administrando justicia, para poner las cosas de ese tamaño. Entonces una señora tenía un problema de alimentos con X señor, no podía acudir a una inspección de policía porque no la había, no podía acudir a una comisaría de familia porque tampoco la había, y no podía tampoco ir a un juez de familia porque menos que había un juez de familia, entonces iba donde el señor de la junta comunal. Y cuando este señor no podía tampoco hacer nada, pues remitía el caso al comandante del frente. Esa situación es así todavía en los territorios, porque el Estado colombiano, a pesar de los esfuerzos que se hacen con el acuerdo de paz, no ha podido ir a copar allá esos territorios. Con decirles que las FARC entregaron, por ejemplo, digamos, fincas donde tuvieron asiento, digamos, permanente, no con el ánimo de enriquecerse al estilo de lo que hicieron algunos señores, inclusive de altas cortes del país, sino con el ánimo de tener sus posiciones de guerra. Pues esas fincas, a pesar de que las relacionaron con semovientes y todo, el Estado nunca llegó por allá a ver qué pasaba con los semovientes y fácilmente se podría ir por allá a averiguar a ver qué ha pasado y pues las reses ya seguramente no están. Es que el Estado es ineficiente en ese sentido. Entonces es un problema que cuando hablamos de implementar los acuerdos de paz en un territorio donde el Estado es tan fragmentado, tan lejano, tan inasible para la gente, en todas estas cosas, en lo mínimo, en justicia, en salud, en educación, son bastante complicadas las cosas. Ahora, tenemos otro problema, que para mí es un reto, es el imaginario que existe todavía en la población colombiana. Aquí todavía nosotros vemos con facilidad que la gente lo que sale es aplaudir los actos de violencia. Y salen a aplaudir, por ejemplo, las groserías que un cierto personaje puede decir por un teléfono, o cuando un personaje de estos llega y dice que ese era un buen muerto, que por algo sería que lo mataron. Entonces la gente tiene en su cabeza más facilidad de hacerle campo a los actos de violencia que de paz. Entonces por eso no es raro que veamos que a la paz a la gente la mira con incredulidad, mientras que el asunto de la violencia lo ven con cierta, no sé, como que les gusta eso, ¿cierto? A mucha gente. Cambiar esa mentalidad para nosotros es todo un reto, porque definitivamente si no ganamos las mentes y los corazones de la gran mayoría de la población para estos procesos, pues difícilmente los vamos a poder también, digamos, llevar a feliz término. Ahora, para señalar, reforzando la primera idea, un poquito ahí en desorden, el último informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, que se publicó hace unos 15 o 20 días, ya consolida unas cifras más redondas sobre lo que han sido los efectos de este conflicto. Entonces, por ejemplo, nos dicen que en el lapso de 1958 a 2018, este conflicto ha dejado aproximadamente 262.000 muertes, sin contar pues las casi 300.000 de ahí para atrás, que fue lo de la violencia liberal conservadora. Entonces, eso es un drama bastante fuerte, ¿no?, lo que ha vivido la nación, en términos de población, de lo que somos nosotros todos. Las personas desaparecidas por razón del conflicto se contabilizan en un poco más de 80.000, de las cuales han podido identificarse cerca de 10.000. 70.000 siguen así allá, en manos, ojalá, de la Comisión de Búsqueda de Personas de Desaparición por causa del conflicto, que es uno de los componentes del sistema de verdad,
del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, mejor dicho, donde el núcleo es la JEP, ¿cierto? Bueno, esto le ha causado un daño enorme a la nación. Pongámonos a pensar nada más que nosotros hemos podido sufrir la pérdida de un ser querido y hemos tenido por lo menos la posibilidad de despedirnos de él. Pues las familias que duelen, que tienen esa problemática de las desapariciones, no han podido superar esa situación porque no han hecho el duelo, no han podido superarlo y seguramente se levantan todos los días pensando que ahí en cualquier momento le puede tocar a la puerta a su ser querido. Eso tiene que levantar la piel de los colombianos, nos tiene que poner arrozudos. Y esas son cosas que nosotros tenemos que trabajar con las comunidades porque ¿cómo así que si el conflicto no nos ha tocado a nosotros directamente, entonces no vamos a ser siquiera solidarios con quienes sí lo han vivido, que son millones? La Unidad de Atención Integral de las Víctimas, UARIV, tiene un sistema, una red de información. Y eso es como un taxímetro todos los días. Ustedes pueden entrar a Google, miran ahí Red de Información Nacional de la UARIV, y eso es un taxímetro. Vamos en más de 8.700.000 víctimas por este conflicto. Porque definitivamente todavía no lo hemos podido superar integralmente. Bueno, un partido político que fue destruido, la Unión Patriótica, bueno, casi destruido, porque ahí está, por ejemplo, Aida Bella en el Senado, trabajando, precisamente fue elegida en una lista que se llama la lista de los decentes, pero ella es la presidenta de la Unión Patriótica, que además sobrevivió a un grave atentado en Bogotá hace unos 19 años. Más de 24.000 masacres, dice este informe, más de 15.000 actos de violencia sexual. Bueno, entonces nosotros podríamos decir que esto es un panorama bastante complicado, pero lo que nosotros tenemos que decir ahora es ¿qué tenemos ahora después del acuerdo y qué éramos antes de ese acuerdo? Mire lo que éramos antes, pero después del acuerdo ya también podemos decir, hay más de 260 municipios declarados libres de minas antipersonas, muchos de los cuales ha sido producto del trabajo conjunto entre ejército y excombatientes. Eso hay que decirlo. Las vidas que se han podido salvar, según el Instituto de la Corporación de Estudios de Conflictos, el CERAC, que mencionaba ahora el padre, bueno, hasta el año pasado contabilizaban casi 3.000 vidas que se habían salvado. Bueno, son datos que nosotros podemos decir que son positivos y que se tienen que sacar a flote. Voy a redondear mi idea en el sentido de lo que se puede hacer desde los territorios. Pienso que este asunto de generar una cultura de paz, donde podamos valorar la vida, valorar la construcción de ciudadanía, de democracia, sentirnos tranquilos. Les voy a contar esta experiencia personal. El sábado pasado estuve con mi esposa y con uno de mis hijos en Marsella. Y nos sentamos en un cafecito ahí en la plaza a tomarnos un café. Pues la verdad, Marsella hoy no es lo que era hace unos 10 años, por ejemplo, que bajaban por toneladas los cadáveres por el río Cauca a Beltrán y convirtieron el cementerio de Marsella en una fosa común inmensa. ¿Ustedes saben eso o no lo sabemos? Paramilitares, ejército, guerrilla, todo el mundo se ensañaba, los narcotraficantes se ensañaban con la gente en el norte del valle y por ahí para arriba. Y convirtieron el río Cauca, que debe ser un río por donde debe transcurrir la vida, en un reservorio de cadáveres. Pues allá en Marsella el asunto ahora es como de otro tamaño. Entonces uno poder respirar esa tranquilidad, poder vivir como esos momentos, eso hay que valorarlo y hay que decírselo a la gente. Para eso yo creo que hay 3 claves en la generación de una nueva cultura. Como lo decía el padre Montoya ahora, John Jairo, hay que trabajar mucho con los escenarios de participación ciudadana. Uno de esos escenarios claves de participación ciudadana está precisamente desarrollado en una norma de la implementación del acuerdo, que es el decreto 885, un decreto ley dictado al amparo del Fast Track, que modificó una ley
más antigua, que es la Ley 434 del 98, que creó los consejos de paz. Bueno, para resumir, el escenario de los consejos territoriales de paz, yo creo que es uno de los estamentos que seguramente están llamados en este momento a jugar un papel bastante importante en los territorios, porque genera participación, genera debate, genera la posibilidad de que la gente discuta sus problemas comunitarios en forma pacífica, es decir, genera democracia. Yo no digo que sea el único, pero con seguridad es uno de los elementos que hay que desarrollar y trabajar. Por lo que a Pereira respecta, les puedo decir que nosotros lideramos, creamos y está funcionando ese consejo desde hace un año. Acabamos de celebrar en el marco de la Semana por la Paz su primer aniversario de funcionamiento y en el marco de esa actividad seleccionamos una organización, bueno, no la seleccionamos nosotros, sino que conformamos un comité de selección para promover la visibilización y el incentivo y el reconocimiento público de organizaciones o personas que se destacan en iniciativas y construcción de paz. Bueno, ese reconocimiento en esta primera oportunidad recayó por decisión del comité de selección en la Ruta Pacífica de las Mujeres, porque tienen un historial de trabajo en construcción de paz bastante concreto, bastante sólido, y es decir, se ve que han trabajado por esto. La otra situación es la de generar los espacios para la concreción de políticas públicas en los territorios, departamentos, en los municipios, en los distritos, ¿sí? Nosotros en este momento en Pereira estamos avanzando ya en la parte final de la formulación de la política pública de derechos humanos, paz y reconciliación para Pereira, que pretende darle al municipio una ruta de trabajo en estos propósitos para los próximos 10 años. ¿Cómo se ha venido construyendo? Justamente con participación, con muchos estamentos, con comunidad LGTBI, con los campesinos, con las comunidades afro, con las comunidades indígenas, en fin. Con eso les resumo que es un asunto bastante amplio y plural. Y finalmente, el tema de reivindicación de la memoria histórica de las víctimas del conflicto. Pereira es un municipio por excelencia receptor de víctimas del conflicto, que están acá en condición de desplazamiento. Y Pereira tiene en este momento algo así como 45.000 personas que viven en Pereira víctimas del conflicto. Miren ustedes la cantidad de personas que tenemos acá. Y también están más o menos georreferenciadas. Están digamos, en Villa Santana, están en Tokio, están en el Remanso, ¿sí? Están aquí por Galicia, en fin, es fácil ubicarlas. Hay hasta urbanizaciones para ellas, como Salamanca. Entonces, reivindicar la memoria histórica de las víctimas en un espacio territorial como el de Pereira es clave, es muy importante. No con el ánimo, digamos, que eso parece que se va dando en algunas partes, como mirar a las víctimas con un sentido lastimero. ¿Qué pesar? No. Es que hay que trabajar en el sentido de que estas familias y estas personas puedan levantarse como sujetos activos de su propia reivindicación y de su propia capacidad de gestión y de superación de ese estado, que no podemos vivir tampoco toda la vida en esas condiciones. Entonces, trabajar por la reivindicación histórica, de la memoria histórica de las víctimas, tiene varios sentidos, ¿no? El primero es el no olvidar y no mandar a un rincón por allá oscuro de la historia que nadie toca, nadie revisa, sino que ese es un asunto que se pueda estar recuperando, que esté al alcance de las comunidades, de la academia, de los investigadores, en fin. Tiene un sentido de rescatar lo que ha sucedido con el conflicto, que se cuente la verdad desde la historia y desde las voces de las víctimas, porque esto también nos ayuda a empoderarlas desde ser, digamos, artífices de su propia superación. Tiene un sentido, digamos, también de participación y de generar una nueva cultura ciudadana de paz. Bueno, esos son, digamos, como los aspectos centrales que yo puedo resumirles
de lo que venimos trabajando, pues aparte de otros aspectos que se pueden implementar. Ahora, y con esto sí termino, en Pereira estos asuntos han sido posibles porque ha habido una labor de incidencia hacia el interior, por ejemplo, porque se pudo incidir en la elaboración del plan de desarrollo, porque todas estas cosas no pueden ocurrir si no están atadas a otros procesos más complejos. Entonces, en el plan de desarrollo, en los planes de desarrollo de los departamentos y los municipios hay que trabajar, luchar, pelear para que estas cosas queden incorporadas ahí. Entonces, aquí en Pereira, en el plan de desarrollo, hay una línea que se llama Desarrollo Social, Paz y Reconciliación. A partir de ahí, entonces, se ha podido generar espacios como el de la creación de la Oficina de Paz, Reconciliación y Postconflicto, que pues regento yo o dirijo en este momento, y a partir de ese espacio, pues hay todas unas actividades misionales, como las que le acabo de mencionar, para seguir trabajando. Ahora, que esto pueda continuar depende también de si nosotros nos empoderamos, defendemos y seguimos trabajando por profundizar esos espacios. Gracias. Bueno, le damos entonces la palabra al profesor Adolfo para que comparta con nosotros y nosotras sus reflexiones respecto a los desafíos de la construcción de paz en nuestro territorio. Gracias. Quiero distinguir el debate, esta disertación pequeña, en dos momentos puntuales. Momento número uno, el tema de los retos, de lo que implica un acuerdo de estos. Momento dos, dificultades. De los retos, quiero señalar al menos tres puntuales, retos en el sentido de lo que implica un acuerdo como este, retos que implicaría pensar lo que fue su origen como propuesta de negociación, y plantearía en esta idea de los retos tres ideas puntuales. La primera es que hay una condición de intangibles que no se puede fácilmente, digamos, calcular, medir, diferenciar. Los intangibles por un lado. Por otro lado, la idea de la frontera, ya la voy a ampliar cada idea de estas que quiero señalar, intangibles, fronteras y paradigma. De los intangibles quisiera plantear la idea de que justamente gran parte del impacto de la guerra en Colombia, gran parte de lo que ha implicado 50 años de un conflicto armado en su etapa reciente, sin contar una historia larga que implica confrontaciones de largo aliento, digamos, que ya han sido trabajadas en Colombia, leídas, interpretadas de forma ya detallada por el CINEP, entre otras instancias. Creo que el tema del reto de la confianza y el intangible está centrado en la idea de cómo reconocer que existen en Colombia una serie de fracturas que tienen que ver con la idea misma de ciudadanía, cómo confío en el otro, que tanto el tema de la confianza, el tema de la legitimidad, el tema de lo que implicaría en un momento dado la sensibilidad hacia el drama del otro, terminan siendo parte del drama del conflicto armado en el país. Es un país que ha tenido una condición de una alta insensibilidad ante el otro, ante la insensibilidad de lo que implica el dolor ajeno, ante la desconfianza del otro, sea el Estado en cualquiera de sus entidades, o la desconfianza ante mi vecino, y también la condición de sensibilidad, cómo calcular, medir o cuantificar que un acuerdo, como el colombiano, pueda en un momento dado confrontar estas dimensiones. Uno puede cuantificar cantidad de zonas veredales, uno puede en un momento dado perfilar cantidad de proyectos productivos aprobados, cuánto Naciones Unidas ha desembolsado a nivel concreto. Creo que el indicador permite eso, permite señalar puntualmente cuál ha sido el impacto tangible de lo que el acuerdo ha configurado. Y en esa medida, la dimensión intangible, que es la más golpeada en Colombia, una de ellas queda un poco descuidada, y no es menor, en la medida en la cual, si la gente desconfía de su vecino, de la alcaldía, de la fiscalía, en esa medida, pensar un acuerdo posible, en el marco de la desconfianza, ya minaría el acuerdo en sí. Dimensión 2, con el tema de lo que implica la frontera. Daniel Picó ha planteado la idea en la década del 80 y planteó esta argumentación, yo la retomo con el tema de la paz en Colombia, y él se preguntaba acerca de la frontera de la violencia en Colombia. ¿Cuál es la frontera política de la violencia en el país? Cuando un actor armado, puntualmente, es político, cuando pasa a ser un actor irregular asociado a crimen organizado, cuando la frontera entre narcotráfico, actores públicos o actores insurgentes logran perfilar una dimensión clara de la frontera. ¿Hay una frontera posible de la violencia en Colombia? ¿Hay una frontera entre actores que uno pueda plantear la idea de que hay un actor concreto, político en esencia, o hay un actor narcotraficante en esencia,
sin acciones sociales, ¿hay una condición puntual que permita una frontera definida? En el acuerdo de paz, gran parte del reto es justamente ese. ¿Cuál es la frontera de lo posible pensado en un acuerdo, digamos, como estos? El tema de la paz se reduce únicamente al tema de la entrega de las armas. Creo que el padre John ha puntualizado claramente cómo ese aspecto ha sido el más avanzado en la negociación, cómo finalmente el Estado colombiano ha logrado desmontar una estructura militar armada que tenía las FARC en acción, pero en el tema de la génesis de la guerra, lo que la definió, el tema de la tierra, el tema de la acción política, de la participación, estamos en una transición bastante precaria. Uno podría preguntarse entonces, en esa medida, ¿cuál es la frontera posible de lo negociable? Y en esa medida, si la paz y la negociación está acotada, ¿cuál sería el alcance, digamos, que podríamos desarrollar para que ésta sea llevada a cabo? En esa medida, la complejidad crece. Si la paz habla, por ejemplo, de cuánto la gente puede acceder al tema de salud o al tema de educación o al tema de empleo, la paz debería hablar de eso, de temas estructurales para que el conflicto no se reproduzca. En esa medida, si la frontera no está clara o es siempre borrosa, siempre vamos a quedar con la idea de que será una paz o un acuerdo justamente inacabado, siempre imperfecto. Por último, el tema del paradigma, la condición puntual de lo que puede ser una apuesta de estas. Creo que la paz fue, en un momento dado, para muchos de nosotros y para muchas, la apuesta de un paradigma de transformación. Evidentemente no queremos decir con esto que era una apuesta de cambio de país, pero pensábamos que la paz iba a ser el pretexto, iba a ser un poco el paradigma de cambio de un Estado precario, fragmentado, un Estado que aún tiene condiciones feudales en parte de su territorio, que tiene una modernidad económica y política y una falta de modernidad mental, y en esa medida la paz pudo ser más o menos como el paradigma de transformación social hacia un Estado moderno, liberal, capitalista, avanzado, demócrata, pero no lo fue. Y en esa medida, el paradigma de una paz fallida evidencia esta condición. Por eso planteamos la idea de que si no fue esta, pensamos que más adelante no lo fue el tema de la corrupción, tampoco pudo ser el paradigma que nos unió a todos y creó un modelo distinto de Estado, digamos que hubo una posibilidad de alcanzarlo, pero quedó siempre en un estado de casi logramos este escenario. En esa medida, no fue la paz el paradigma de transformación, no fue el tema de la corrupción, otro elemento de transformación estructural de condiciones básicas. La pregunta entonces sería, ¿cuál elemento podría aglutinarnos como sociedad civil para pensarnos ahora sí un escenario distinto al actual? Dimensión 2 de la discusión con ustedes, más que presentación, son las dificultades. Hay una serie de dificultades nacionales que yo debo señalar, las voy a plantear globalmente, no voy a puntualizar en ello porque el tema tampoco sería objeto de esta reflexión. ¿Qué dificultades nacionales heredamos a nivel regional? El primero de ellos tiene que ver con una condición particular, y es que el acuerdo de paz con las FARC y entre el gobierno de Santos y las FARC tuvo una legitimidad política, la Corte lo evidenció, la Corte pudo avalar lo negociado en La Habana. Los partidos políticos, en medio de una alteridad de casi 4 años, en medio de unas pugnas internas, validaron lo acordado también, tanto que Duque el día de hoy está negociando con el ELN un acuerdo en el cual Duque, digamos, que se creería intransigente, vertical, ha cedido en elementos puntuales de la negociación. Digamos que en esa medida no es un gobierno intransigente con el cual no se pueda dialogar, al contrario vemos un gobierno también fraccionado. Creo que el presidente del Senado y en el momento de la posición de Duque evidenció fracturas internas también que minan y crean dificultades a nivel nacional, tanto como las FARC, ahora cuando vemos una disputa interna que cada vez crece dentro de la estructura política de esta apuesta, digamos, de opción de la democracia, evidencian puntualmente cómo hay una legitimidad política del acuerdo, pero no una legitimidad social. En ello hay precariedad que tenemos que reconocer. Creo que el acuerdo, el plebiscito y la derrota contundente de la paz en Colombia evidencian una sociedad que está altamente socializada para la guerra, cercana a un hábitus que vincula la idea de la confrontación violenta como una solución negociada y posible a los conflictos,
no negociada, perdón, y en esa medida encontramos finalmente una dimensión particular de un Estado que logró negociar un acuerdo con las FARC, pero socialmente una debilidad que no le da fuerza a lo acordado. Es un acuerdo con legitimidad precaria a nivel social. La gente no siente el acuerdo como suyo, lo sintió ajeno, distante, un poco encerrado entre actores que negociaban temas que la sociedad no comprendía en su momento dado. Ahora la sociedad como un todo, evidentemente hay actores que sí lo hicieron, movimientos sociales, parte de la academia, comprometida con acciones de hecho por la paz. Creo que todos salimos a la calle a defender la apuesta por la paz, eso fue claro, pero la sociedad colombiana, una parte de ella veía con hostilidad lo acordado en La Habana. Una dificultad número 2 tiene que ver con el tema que vincula esencialmente un hábitus, una lectura de una sociedad acostumbrada a la confrontación y a la guerra. En esa medida es una dimensión estructural, nos hemos acostumbrado tanto a la presencia de la violencia en la vida cotidiana, que esto ha modelado un tipo de ciudadanía. Es una ciudadanía que está, digamos, altamente influenciada por lo que implica una reacción ante actos de violencia. Una dificultad 3 a nivel territorial, a nivel regional, y es que Colombia, a diferencia de América Latina, creo que en eso somos paradigmáticos entre varios temas, es un territorio altamente fragmentado, es la quinta geografía a nivel mundial con mayor fragmentación de su territorio, y también una fragmentación territorial en términos culturales, es un país de regiones, y en esa medida el Estado colombiano debía leer adecuadamente que en un país de regiones, como lo es Colombia, la negociación debía tener una dimensión territorial, no discursiva, sino fáctica, de hecho. En el discurso estaba el tema del territorio, de la región, en la práctica estaba el centralismo de un Estado negociando con la insurgencia. Y esa incapacidad del gobierno de Santos de leer las regiones, de leer la región Pacífico, de leer la región cafetera, creo que Antioquia ha evidenciado cómo formalizar un tipo de liderazgo de un capital social negativo a nivel nacional, tema que amerita ser leído en detalle, cómo logran liderar una apuesta, digamos, que va en contra del acuerdo nacional y minarlo desde las regiones. Creo que la apuesta regional de Santos fue siempre precaria. La fortaleza de Uribe fue haber leído las regiones. Y muchas veces en el discurso este de la falsa opinión, lograban crear a nivel territorial, regional, sabían qué decir. Entonces, el miedo en la frontera con Cúcuta es Venezuela. Entonces, el discurso era la paz y plebiscito van a legitimar el gobierno de Maduro. Y en esa medida, ese discurso fragmentado tuvo un impacto real en un país de regiones. Santos no hizo eso. Santos le dio la espalda a la región, no negoció a nivel territorial con las élites que debía negociar, en un país que además de tener una alta fortaleza regional, tiene una gran capacidad de crear un tipo de desarrollo que hemos trabajado a nivel regional como un desarrollo gris, como un tipo de liderazgo económico y político que logra vincular dimensiones legales e ilegales. Una dimensión gris, quiero decir, una gente que ha logrado crear una disposición, un tipo de hábitos, un tipo de ética particular que vincula dimensiones legales e ilegales. Entonces, un país regional con actores grises que tienen poderes territoriales, que tienen capacidad de coacción real, una paz hecha en la distancia, no regional, que no lee el contexto, creó una paz figuracional, una paz en la cual yo entiendo, digamos, he logrado entender, comprender con el equipo de trabajo con el cual estamos ahora investigando estos temas, cómo la apuesta era una negociación en estos términos, pero también entender que mucho de lo acordado en esta figuración del tema de la tierra quedó en eso, en la figura nombrada de la tierra, pero en la capacidad real de tejer una propuesta agraria en Colombia que fuera fáctica. Y en esa medida, gran parte de los temas estructurales de lo que implica la paz en Colombia, tierra en términos reales, de acciones concretas, quedó en el papel, y va a quedar en el papel. El asunto es que ya no habría capacidad de coacción de un actor que pueda, en un momento dado, negociarle al gobierno de Duque una apuesta distinta, digamos, de país. Y en esa medida encontramos una propuesta política de las FARC, una estructura política internamente fragmentada y una oposición altamente dividida. Vale la pena exaltar que a pesar de ello,
encontramos un crecimiento de la opinión pública, de una opinión que es favorable un poco a la idea de la salida negociada, de un voto independiente, de un voto no comprado, y en esa medida hay cierta condición, digamos, de disidencia de lo que puede ser un escenario como el nuestro. Yo quisiera plantear la idea, ya como, porque además sé que el tema del tiempo con el centro es bastante limitado, asumir el tema del debate acerca de la apuesta a la academia. La academia puede ser muy buena a la hora de criticar o de cuestionar, la academia puede evaluar fácilmente políticas públicas o de paso además, ser incisiva en la equivocación, pero habitualmente en esos espacios dejamos poco espacio a la propuesta, un poco a lo que pensamos podría ser. Y quisiera dar el paso al escenario propositivo. Para ello planteo la siguiente dinámica, dice cada interventor, cada orador pueda presentarnos brevemente acerca de lo que puede ser la lectura no crítica, sino propositiva. Ya tuvimos una lectura inicial que nos planteaba una mirada global de lo acordado, ya tuvimos una lectura política territorial, ya tuvimos una lectura un poco más filosófica de lo que implica el acuerdo y los retos. Ahora propondría pasar al tema justamente propositivo, de qué hacer en un escenario como actual, en un escenario como el nuestro, que implicaría retos como los ya planteados. Bueno, vamos a cerrar para la emisora. Entonces agradecemos a las personas que nos estuvieron escuchando de distintas partes del país y de otros países, estuvieron escuchando esta discusión. Agradecemos pues a ellos e invitamos nuevamente a que estén con nosotros en el próximo encuentro de Caleidoscopio, que será el 12 de octubre. Y a todos los presentes también les agradecemos su presencia, su escucha y seguramente su conversatorio a partir de este momento. Entonces cerramos con la emisora UCP, agradecemos pues nuevamente a nuestros oyentes y seguimos en la discusión en la sala. Muchas gracias. Listo, yo creo que teníamos planteada esta pregunta que, Adolfo, me quito mi trabajo, la pregunta de pensarnos en este conversatorio sobre el papel de la academia más en lo propositivo y más de lo que pensamos de cómo podríamos incluso articularnos con los actores sociales y con las organizaciones y demás. Pero también me plantea pues Fabián que es importante que abramos el espacio para las preguntas o los comentarios que el público quiera hacer en este momento. ¿Sí? Por acá y allá. Yo les voy a proponer en razón del tiempo también, si escuchamos las preguntas y después las respondemos allí para que alcancemos, que tenemos realmente poco tiempo. Gracias, buenas noches. Yo quisiera como asumir el reto de la propuesta, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, y sobre todo porque es un espacio que es proporcionado por la academia, ¿sí? Una academia nuestra precisamente de la ciudad, sería lo siguiente. Nosotros nos movemos en un modelo de desarrollo social y político y económico específico, es lo que funciona, pero territorialmente, no solo en esta, sino en todas las regiones, también hay otras apuestas de caminar. Me explico con un ejemplo concreto que conozco. Las escuelas agroecológicas, ¿sí?, campesinas, tienen una mirada, digamos, de la agricultura, no solo en los términos de la producción limpia, sino no necesariamente para el mercado, no necesariamente. Y eso vale, existe, funciona, prácticamente existe. Entonces, ¿cómo la academia también incorpora las universidades de la región, que aquí lo hago con postura crítica pero propositiva a la vez, es que se especializan en términos de sus carreras y de su contenido para el mercado, ¿sí? Cómo incorporan también espacios en donde esas propuestas de vida y de visión económica, organizativa, política y social también tengan cabida y puedan coexistir. Estamos planteando también, digamos, otros modelos de desarrollo. La siguiente pregunta o comentario. Buenas noches. Es un comentario simple. Al escuchar los tres expositores, me parece pertinente hacer unas aclaraciones que son necesarias para tomar unas posturas bien claras en este tema. El sociólogo conoce perfectamente de las condiciones subjetivas y objetivas de una sociedad que trata de superar un conflicto, como es el caso colombiano. Y en esto
y apegándonos un poco al concepto de Fernando en el manejo de los estados de derecho o estados constitucionales, y al padre en sus posturas territoriales, sería para mí muy claro que se hace necesario ampliar los conceptos de Estado, gobierno y territorio. Y como no tenemos el tiempo suficiente, quiero mostrar lo siguiente y finalizaría con unas dos anécdotas, una nacional y una que sucedió en Pereira, para demostrar o sustentar lo que quiero manifestar. En Colombia, y el tema hoy de moda, la corrupción, que está vinculada estrictamente a un solo problema que se llama narcotráfico, el problema de la democracia colombiana, no le busquemos más problemas, se llama droga. No es un problema del petróleo, no es un problema de economías cafeteras, no es otro problema de confrontaciones, sino que es un problema en la droga. Con esto se están presentando una serie de dificultades y no se han tenido en cuenta o deliberadamente no la queremos hacer. La primera observación es, en la Universidad Tecnológica de Pereira tuve la opción y por razones también de tipo personal, de tener un diálogo abierto con el comandante Pastor Álape y le pregunté en un tema padre que debiera ser más profundo, ¿cierto? ¿Qué pasó con el catastro integral en Colombia planteado en el acuerdo de paz? Que no se dio, que es multipropósito. Y tuvimos una conclusión particular, y esto debe de tener muy claro en la subjetividad socióloga del problema. Pastor contesta claramente y dice, mire, eso es un tema que definitivamente no es abordable. Y no es abordable por una sola razón. La tenencia del suelo en Colombia, nadie está interesada en conocerla verdaderamente. Y nosotros somos tal vez parte de ese ejercicio. No hemos podido trabajar las tierras porque no hay catastro para poder adjudicarlas. Y me dejo una anécdota que les comparto a todos ustedes. Cuando se discutió, posterior a la pérdida a través del plebiscito, lo que se podía hacer en términos de conciliar para poder llevar el acuerdo de paz, una de las posiciones del Centro Democrático, por no hablar pues, del doctor Uribe, fue el catastro integral y multipropósito. Y hizo el siguiente argumento. Colombia, en su presidencia, tenía un catastro rural de 33 billones de pesos. Y él llevó el catastro rural a 133 billones de pesos, un peso más, un peso menos, pues no se trata sino de mirar cifras aproximadas. Y dijo que eso era lo suficientemente sólido, ese incremento para poder valorar el país. En un trabajo de investigación que lo tenemos nosotros, que conocemos catastralmente el país, podemos asegurar que el catastro rural en Colombia vale más de 3.000 billones de pesos. Y sin embargo, ese punto fue conciliado y nadie quiere meterse a discutir el tema de la tierra en Colombia. El segundo ejercicio es la participación de la sociedad a través de procesos electorales. Y tú lo decías, la participación en términos de la corrupción, y me permite Fernando, pues como abogado, hacer por analogía, ¿cierto? La corrupción en términos del derecho establece una separación entre corruptos y corruptores, es decir, es un delito, una conducta que tiene dos actores fundamentales, el corrupto y el corruptor. Y entonces llevado territorialmente al concepto de la discusión en el acuerdo de paz y demás elementos de lo cotidiano en nuestro país, hemos identificado perfectamente el corrupto. Y políticamente y por la vía electoral hemos ocultado una gran verdad, el corruptor. ¿Y quién es el corruptor en Colombia? Y es una cultura, somos nosotros, por acción y por omisión. Les quiero recordar que somos nosotros los que elegimos. Y quiero tener claro, y es una frase del comandante Guevara con Fidel Castro, cuando él les sugiere que la postura a asumir en la expansión de la revolución bolivariana iniciada en Cuba podía darse en Colombia, y le recomendó Urabá como una zona de conflictos, como una zona de organización campesina y como una zona estratégica para guerra de guerrillas. Y Guevara tuvo a bien decirle, comandante, lo que pasa es que en Colombia las condiciones subjetivas permiten que el colombiano hoy prefiera
la lucha electoral, aún engañados, que volver a empuñar el fusil. Y eso generó una fuerte contradicción con el movimiento guerrillero colombiano, de que hoy estamos tomándolo. Y el ejemplo final, para poder mostrar por qué culturalmente ese elemento corruptor dentro del proceso político es fundamental, es contarles dos elementos muy claros. En el municipio de Yamagá, el alcalde es uno de los implicados en procesos de falsos testigos en un elemento que se está llevando a cabo en la Corte Suprema de Justicia a efectos de investigar la conducta del senador Uribe. En días pasados se hizo un famoso consejo comunal en Amagá y fue el presidente Duque con el señor alcalde a bordo para dirigir el consejo comunal. Un periodista, que hay que felicitarlo, increpó al alcalde sobre el problema de su participación en los falsos testimonios en ese proceso, y el alcalde resultó bravo y casi que al periodista lo ataca, y la respuesta fue que todo el pueblo se fue a favor del alcalde, no defendieron al periodista. Y en Pereira, Fernando, vos lo acabas de conocer, una campesina en una de las veredas nuestras tiene un cultivo y un señor de los más prestantes de la ciudad decide secuestrarla extorsivamente para quitarle el suelo. El campesino se defiende, o la campesina creo que es, y establece una relación de derecho al vincular la fiscalía en ese proceso de expropiación miserable que le querían hacer de su tierra. La fiscalía de Risaralda durante 4 años oculta el caso, lo deja a un lado y obliga seguramente al abogado de la víctima, en este caso, de llevar a Bogotá. Y el señor en 10 minutos es capturado y llevado a Bogotá. O sea, también en la presentación de ustedes tres, sobre todo me parece interesante hacer ver lo siguiente: no solamente la violencia armada victimiza y es tan grave, también la violencia jurídica, la violencia moral, como la estigmatización, la estigmatización y otros elementos concurrentes de la son efectos muy graves. Entonces, eso es lo que yo quiero invitarlos, que de pronto empecemos a trabajar mucho más por conocer la otra parte en el ejercicio de la democracia en términos no solamente del elegido, del corrupto, sino que también tengamos el corruptor, porque creo que muchos de nosotros tenemos gran parte de actuar de esa manera. Les voy a rogar, vamos a tener 3 intervenciones nomás, 1, 2 y 3, y terminamos porque ya no tenemos más tiempo de estar aquí. Les ruego que seamos muy cortos. Buenas noches, muchas gracias. Primero, gracias por invitarnos a esta, digamos, como a este debate tan interesante. Yo quisiera hacer una pregunta que aparentemente es muy sencilla, pero que para mí es supremamente importante y necesaria. En virtud a los retos y a los desafíos que plantean los invitados, en especial la condición de intangibles que plantea el profesor Luis Adolfo, y con la necesidad de fortalecer la confianza en nuestros dirigentes, nuestros futuros dirigentes, ¿cuál es el reto que asumimos las comunidades académicas en el proceso de formación de nuestros futuros administradores públicos? Porque es que yo considero que la situación que estamos viviendo ahora a todo nivel también nos compromete a nosotros. Entonces yo quisiera saber cuáles son esos retos y que nos den luces como partícipes en este proceso de formación de nuestros futuros dirigentes. Gracias. Buenas noches. Yo quería, era como hacer un aportecito sencillo con respecto a la charla, y pues efectivamente le agradezco que nos permitan la posibilidad. Si nosotros miramos el aviso del evento, dice los retos de la paz territorial. O sea, es claro, el problema que nosotros tenemos en nuestro país es un problema de definición del territorio, ¿sí? Pero como decía ahorita el compañero Luis Miguel, territorio, Estado, nación, sí, todo eso hay que hacer como toda la contextualización. Nosotros, la verdad, en el país, que es un país de normatividad extensísima,
que efectivamente uno se pone a mirar y encuentra normas desde 1800, que incluso algunas tienen aplicabilidad, otras no, pero no se han derogado. Entonces, efectivamente, tenemos muchas debilidades en eso. Hoy llama poderosamente la atención el tema que decía Fernando, el tema de la participación democrática de la sociedad en la solución del conflicto. Yo pienso que eso es básico, eso es importantísimo, pero también hay cosas que nos llevan un poquito como de retroceso, y traigo a colación el fallo o el concepto más fácil, más bien, de la Corte Constitucional con respecto al tema de las consultas populares en el tema de los páramos y en el tema de la explotación del subsuelo. ¿Sí? Que ahí Luis Miguel, que es un tipo que ha entendido en el tema de territorio y de desarrollo territorial, sabe, fue un retroceso. O sea, ese concepto o ese documento que saca la Corte Constitucional fue un retroceso en el tema del ordenamiento territorial del país, o sea, de la Ley 388 de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque efectivamente en ella está contemplado todo el tema de la participación democrática en la definición del uso del territorio, pero la Corte Constitucional dijo, aquí ya no, porque el subsuelo es propiedad del Estado. Y entonces ahí la gran importancia de definir lo que es el concepto de Estado. ¿Qué es eso del Estado? ¿Qué es la norma? ¿Qué es el territorio? ¿Y cómo entramos nosotros como gobierno y nosotros como habitantes a participar en esos procesos de desarrollo que son supremamente importantes y que además digo, gran parte del conflicto que vive nuestro país por tantos años, no son 60 años, son 200 años, tendríamos que decir que es un tema de territorialidad. Sí, gracias. Buenas noches, muchas gracias a los ponentes de este conversatorio. Quiero referirme a los datos que arroja el informe que presentó el padre, el informe Kroc, y quisiera solamente decir que los estudios de este tipo, digamos con marcos analíticos tan fuertes, que tratan de mensurar todos los aspectos, como bien lo dijo usted en su introducción, no invalidan para nada la metodología ni los resultados del informe, pero sí es bueno saber que bajo otras metodologías, bajo otros marcos de análisis o de comprensión de las realidades pueden ser otros los resultados. Y quiero poner en tensión esto porque, por ejemplo, mientras en este informe rebajan las estadísticas de los asesinatos a líderes políticos, en otro estudio que hicimos, por ejemplo, en la misión de observación electoral, donde elaboramos el mapa de riesgo electoral, que creo que algunos lo han oído mencionar, para todo el país, por regiones, lo que registramos en nuestros datos es que hubo una activación poderosa de la violencia política, concretamente sobre las bases políticas de los movimientos sociales. Tal vez lo que se cuantifica acá sea el líder reconocido, el que está en la cúpula de la pirámide, entonces tal vez a esos ya no los están matando, pero a cambio están matando la base política de las movilizaciones y de los movimientos sociales que para nosotros fueron importantes en el estudio que hicimos y en los mapas de riesgo electoral. Amenazas, atentados y asesinatos fue lo que encontramos en nuestras, no estoy pues para nada cuestionando la intervención del padre, ni siquiera el informe, sino que estoy poniendo otro punto de reflexión y otro punto de referencia de otro estudio que también se hizo con mucho rigor y que también tiene otra metodología y otra mirada. Esto para decir que es importante que tengamos en cuenta toda esta información, pero que la contrastemos de un poco como en la misma vía que propone Adolfo, más fácticamente, porque lo que observamos también es que están matando a nuestros líderes y que un informe nos diga que está bajando la estadística de la violencia política, entonces uno por lo menos tiene que poner en interrogación esa forma de leer, de mensurar y de evaluar las estadísticas que recogemos. Pienso también que el informe Kroc, que hace un esfuerzo muy grande por recoger todas las, digamos, los acuerdos de paz, y es importante que lo conozcamos porque solamente en la medida en que lo conocemos podemos discutirlo, podemos interpelarlo, podemos interrogarlo. También está dejando, digamos, oscurecidos asuntos muy importantes que tienen que ver con los intangibles, pero que también tienen que ver con los tangibles.
como por ejemplo el tema de los derechos de las mujeres y la perspectiva de género, que está un poco, digamos, está como sobrepasada por otros asuntos que se llevan la importancia de la reflexión en el informe. Es tarea de quienes nos interesemos por algunos asuntos específicos reposicionar esos otros temas que están quedando invisibilizados en medio de, digamos, de la generalidad de las conclusiones que puede tener este informe, y que como cualquier otro informe que generalice termina aplanando asuntos específicos que quisiéramos ver. Era eso mi intervención y muchas gracias. Bueno, ya nos quedan realmente 5 minutos para terminar porque tenemos ya que cerrar, ya tenemos la indicación de cerrar aquí, entonces yo doy la palabra para que nos conteste la pregunta y yo no sé si John Jairo quiere comentar alguna cosa de lo que se dio aquí y terminamos. 2 minutos cada uno. Listo. En Trujillo Valle, ustedes saben la masacre que hubo desde la década del 90 hacia adelante. En la masacre había médicos que tienen la tarea de reanimar al que estaba siendo torturado. El médico tiene la función concreta de ser el actor, como médico interviniente, en que el torturado fuera consciente de lo que estaba pasando. Era su misión. Era un médico formado en la Nacional, una escuela de medicina reconocida en Colombia. Un excelente profesional seguramente en la medicina. Creo que el tema del humanismo y de la sensibilidad de un país posible, cuando uno siente que el perfil de la academia es técnico, es formar con un estándar internacional, cuando la universidad se centra en la mirada profesionalizante y cada vez más desdibuja el tema de la historia, el tema del humanismo, el tema de la sensibilidad, el tema del intangible finalmente, es una pérdida para la sociedad en general, y en esa medida creo que la apuesta de la academia tiene que ser retomar un poco a lo que debe ser su esencia, una mirada universalista del conocimiento, una mirada que implica sensibilidad, comprensión frente a un otro que me duele tanto como puede ser mi dolor. En esa medida creo que la apuesta debe ser esa, una formación que realmente, no el valor clásico de la ciudadanía, digamos moralista y machista además, entre otras características, sino una academia que reivindique un humanismo realmente comprometido con el otro que también padece otros dolores que deben ser leídos. Y el tema del Estado puntualmente amerita otro debate más amplio. Ojalá sea el siguiente debate, la relación entre Estado y región, que quedó, no es posible ahora ampliarlo, pero vale la pena desarrollarlo con la profundidad del caso. Bueno, no, yo quisiera finalizar puntualizando en lo siguiente. A mí me parece que, y lo dije alguna vez en la última rueda de prensa donde el CINEP presentó su último balance sobre la violación a los derechos humanos en Colombia, yo hice una intervención bastante fuerte y yo decía que el proceso de paz era un edificio que amenazaba ruina o una barca que estaba ya como a punto de colapsar. Y me refería a ello justamente haciendo notar que los asesinatos sistemáticos, que a mí me parece importante que al menos la Procuraduría está reconociendo la sistematicidad en estos homicidios, es muy importante el reconocer la sistematicidad, o sea, se cometen homicidios en razón de tal cosa, eso es, ¿sí? Por esta razón, porque la persona víctima hace tal cosa, se dedica a tal cosa, y proviene de sectores que están interesados en frenar tales procesos. Eso hace parte de la complejidad de la sistematicidad. Y les decía yo que el asesinato de líderes sociales puede dar al traste con la implementación, porque la implementación tiene que ver mucho con los procesos sociales, con las conquistas sociales, con los movimientos sociales, y en la medida en que el Estado vaya cesando en la represión y vaya cesando en la estigmatización de los movimientos sociales, que por lo general son vindicativos de petición de derechos, en esa medida pues el proceso de paz o la implementación de los acuerdos de paz no va a ser posible. Yo no me imagino este país sin líderes, yo no me imagino este país
sin personas que sean voceras de los derechos de otros. La formación de un líder social demanda mucho tiempo, mucha experiencia, inclusive educación también, y el asesinato, el acallamiento de estas personas es un golpe duro a la democracia. Lástima que la persona que hizo la pregunta al final se fue, pero yo no mostré los asesinatos de líderes políticos, ahí no me basé en Kroc, eso lo sacamos de la base de datos de derechos humanos del CINEP. El hecho de que la cifra esté baja no quiere decir que no nos podamos horrorizar de eso, ¿cierto? Queremos que el asesinato de líderes y lideresas sociales llegue a 0, ¿verdad? Así sean 2, son graves para nuestra democracia. Y pues en comparación con otros periodos de la historia que hemos tenido en Colombia, pues sí, han bajado, y eso hay que reconocerlo. Han bajado. Ahora, en 2 años son 57, han sido 157 personas. En un año, en el pasado, tuvimos 300, tuvimos 500 personas, ¿sí? Ha bajado, pero el hecho de que haya bajado no quiere decir pues de que nos vamos a tranquilizar por eso. Entonces, esas cifras hay que saberlas leer, en el momento en el cual nosotros estamos. Me da mucha pena terminar aquí, pero ya me están indicando de la dirección del centro que tenemos que cerrar. Les agradecemos a ustedes su presencia, esperamos contar con ustedes en otras ocasiones.